Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 8255-2025. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. Lunes 15 de septiembre del 2025, audiencia pública convocada por la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 8255-2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Canal Mora, conformado por las empresas TAVI EIRL y Lockheed Ingeniero SAC, en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 1-2025-MPT-CS-1, convocado el 1 de agosto del 2025 por la Municipalidad Provincial de Tumbes para la contratación de ejecución de la obra Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular en la calle Inca Yupanqui, calle Manuel Izquierdo, pasaje Muñiz y pasaje Francisco Cisneros del barrio Buenos Aires, sector San Nicolás, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, Tumbes-etapa 1, CUI, número 2335401. Se encuentra presente por parte del impugnante consorcio Canal Mora, conformado por las empresas TAVI, EIRL y Lockheed Ingeniero SAC, Kersi Jordano Aguilar Talledo, con DNI número 71295957, para realizar su informe de hechos. Asimismo, por parte de la entidad, la Municipalidad Provincial de Tumbes, se encuentra presente Yuri Brando Regifo Jung, con CIA 050. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciéndose uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al señor Kersin Jordano Aguilar Talledo, en representación del impugnante consorcio Canal Mora, a efectos de oralizar su respectivo informe. Tiene el uso de la palabra, señor Aguilar. Buenos días. Mediante el presente, mi representada, que es el consorcio Canal Moro, ha interpuesto el recurso de apelación y ha establecido sus pretensiones, en la cual se solicita al presente tribunal que se revoque el acto mediante el cual se descalifica nuestra oferta y se proceda con su calificación. Ahora bien, el comité de selección actuó de forma arbitraria toda vez que descalificó nuestra oferta por considerar que, debido a que la experiencia que hemos acreditado presenta supuestas incongruencias e imprecisiones, lo cual el comité de selección concluye que se deberá considerar descalificada, para que nosotros consideramos que efectúa un análisis de manera aislada, creando supuestos y hechos que contravienen lo estipulado en nuestra oferta. Mediante el presente vamos a pasar a exponer de manera resumida los 3 supuestos por lo cual el comité de selección descalifica. Bajo el primer supuesto tenemos la premisa que la experiencia número 3 acreditada en el anexo 11 no es similar. Ahora bien, frente a dicha decisión, manifestamos que la calificación de la oferta se debe realizar efectuando un análisis integral de la documentación presentada, pues más allá de la denominación de la obra, se ha presentado el contrato de obra, promesa de consorcio y liquidación de contratos, la cual con dicha documentación se puede advertir que el contrato de obra está destinado a mejorar los caminos vecinales hacia los centros de producción agrícola, meta destinada a mejorar la infraestructura vial acorde a lo requerido en las bases integradas. Habiendo dicho lo anterior, en las bases integradas se han definido similares las vías locales, carreteras vecinales, vías de acceso, entre otras, siempre y cuando sean viales, tal como se puede apreciar en la imagen de la izquierda, que se ha subrayado con rojo, se ha considerado el mejoramiento de obras viales. Por lo tanto, de la documentación remitida, se aprecia que mi representada acreditó con dicho contrato experiencia similar, pues la obra objeto de contratación se encuentra dentro de la definición
de obras similares que se requerían en las bases integradas del presente procedimiento, pues esta es referente a una obra de transitabilidad vial. Ya habiendo dicho lo anterior, la definición que ha acreditado mi representada se trata de los mejoramientos de los caminos vecinales, y esta es una obra destinada a mejorar la vía de comunicación terrestre. Por lo tanto, se puede concluir que su naturaleza se alinea perfectamente con lo requerido en las bases integradas. En resumen, el mejoramiento de un camino vecinal es una intervención planificada para elevar el estándar de la vía, lo que clasifica sin duda alguna como una obra de infraestructura vial. Por las consideraciones expuestas, mi representada concluye que la información contenida en los documentos presentados en la oferta para acreditar dicha experiencia resulta válida por cumplir con lo requerido en las bases integradas. Como supuesto 2, tenemos una supuesta incongruencia en la acreditación de la experiencia número 4, la cual mi representada ha cumplido con presentar los documentos requeridos, ya es el contrato de obra, el contrato de consorcio y la resolución de liquidación, la cual refleja un monto total de ejecución, el cual, multiplicado por la participación del consorcio, da el monto que se ha señalado en el anexo número 11, ¿no? Sin embargo, en el acta de Buena Pro, el comité de selección realiza una interpretación y hace unos cálculos aritmétricos, el cual suma el monto contratado más el saldo a favor determinado en la resolución de liquidación, y además de la misma resolución de liquidación extrae un dato que es el monto del adicional de obra por mayores metrados, determinando un costo total distinto por decimales al establecido en la resolución de liquidación. Ahora bien, se debe precisar que el saldo a favor del contratista no está constituido solo por un elemento que, sumado al contrato inicial, se pueda determinar el costo final, debido a que esto puede contener diversos contextos, tales como los reajustes, amortizaciones, saldos de valorizaciones no pagadas, entre otros. Criterio similar extraído de los considerandos expuestos en la resolución de la liquidación presentada en la oferta. Como se puede ver, el saldo a favor está constituido no solo por un monto que, sumado al contrato, del costo final de la obra, porque puede tener mayores elementos. Por tanto, es importante precisar que para el caso en concreto se ha proporcionado la resolución de liquidación. En tal sentido, en concordancia con el acuerdo de sala plena, para efectos de determinar el monto final que implicó la ejecución, se debe considerar la información adjuntada al contrato de obra, que en este caso es la resolución de liquidación, y esta, su finalidad es determinar el costo total o final del contrato, conforme se ha establecido en el reglamento vigente para ese contrato. Teniendo en cuenta lo anterior dicho, mi representada ha cumplido con acreditar el monto final de la obra y no se ha sujeto en base a interpretaciones que ha realizado el comité de selección, tratando de aritméticamente realizar una corrección, lo cual no corresponde, y lo que está haciendo es cuestionando la validez y legitimidad de esa resolución. Ahora bien, como supuesto número 3 de descalificación, el comité de selección dice que al haber un error en la suma de la experiencia acreditada en el anexo 11, la información deviene incongruente, por lo cual no se podría considerar las experiencias que ha acreditado. Para el presente, debo precisar que el mencionado documento, anexo 11, no constituye un medio de acreditación de la experiencia prevista en las bases integradas, en concordancia con las bases estándares aprobadas vigentes por el OCE, sino que su finalidad es dotar y facilitar al comité de selección de los principales datos de cada contratación presentada por el postor, el cual debe ser corroborada necesariamente con la documentación que las bases han considerado como idóneas para dicho fin. Esto es, los contratos, las actas de recepción y resoluciones de liquidación, entre otros. Este criterio es similar al fundamento 26 de la resolución 2570-2024 de la segunda sala, en la cual refiere un criterio similar para el anexo 10, que ahora viene a ser con las nuevas bases el anexo 11. Por lo que mi representada considera que dicha diferencia en el monto consignado en el citado anexo
con la experiencia acreditada por mi representada no constituye mérito para afirmar que se ha presentado información incongruente, toda vez que, como se ha señalado de manera precedente, la acreditación del requisito de calificación debe efectuarse a partir de la revisión de los documentos que dan contenido a dicho anexo, conforme con lo establecido en las bases, es decir, el contrato, acta de recepción y resolución de liquidación de corresponder, ¿no? Cabe señalar en este punto que la incongruencia en la información de una oferta se presenta cuando la propuesta contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí, de tal modo que no es posible conocer el real alcance del ofertado, situación que no se evidencia en el presente caso, pues los documentos que las bases integradas solicitan para acreditar el requisito de calificación permiten identificar de manera clara el monto que implicó la ejecución de la obra y no de interpretaciones o cálculos que haga la entidad para determinar un monto distinto. Ahora bien, como supuesto negado, en el caso que mi representada no logre revertir la acreditación de la experiencia 3 y 4 que han sido cuestionadas por la entidad ha reconocido como válidas la experiencia 1, 2 y 5 declaradas en el anexo 11, que sumadas dan un monto de 2.718.402 como similar. Ahora bien, esto es en demasía superior a lo requerido en las bases integradas, por lo que el comité de selección, al considerar válido este monto, tal como se ha dejado constancia en el acta de Buena Pro, mi representada cumpliría con acreditar lo solicitado en las bases. En todo sentido, solicitamos al Tribunal de Contrataciones Públicas tener por fundada nuestra pretensión en virtud de los argumentos expuestos, ya que en el supuesto de que mi representada no logre revertir la calificación de la experiencia 3 y 4, el comité de selección ha declarado válidas las experiencias 1, 2 y 5, que sumadas dan un monto superior en demasía a lo solicitado en las bases integradas, por lo que se debe considerar calificada. Como segunda pretensión, al revertir nuestra condición de descalificación, solicitamos al tribunal que le ordene al comité de selección se proceda con el acto de evaluación de nuestra oferta técnica y económica. Asimismo, se revoque el otorgamiento de la buena prueba al consorcio adjudicado en base de las pretensiones antes descritas, y por último, se me otorgue la buena pro a favor de mi representada de corresponder. Gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. A continuación concedemos el uso de la palabra a la doctora o al doctor Yuri Brando Rengifo Young, en representación de la Municipalidad Provincial de Tumbes, a efectos de oralizar su informe legal. Tiene el uso de la palabra, doctor Rengifo. Muy buenos días, señor miembro de... Encienda su cámara, por favor, y presente su informe. Buenos días, señores miembros del tribunal. Bueno. Buenos días a todos, colegas. Voy a hacer una exposición breve en base al informe número 01 elaborado por el Comité de Selección de la Municipalidad Provincial de Tumbes, ¿no? Ellos, en la etapa de admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro, consideraron efectivamente que el consorcio Canal Mora, dos causales por las cuales ellos interpretaron que no llegaban a la experiencia en la especialidad. Con respecto a la experiencia 3 del anexo 11, en relación a la obra mejoramiento de caminos vecinales hacia los centros de producción agrícola en la localidad de Loma Saavedra, establece que la obra no reúne el requisito de especialidad, la experiencia y su especialidad. Ellos consideraron de esa manera y sustraen los 873.939.33 soles del valor de la experiencia en la especialidad. Posición del comité de selección en este proceso. Asimismo, de la lectura de la revisión de su informe, debido a que este procedimiento de recurso a apelación ahora son plazos muy cortos, ¿no? Son cortos
y el comité y tanto el impugnante tienen que estar preparados con toda la documentación. En este caso, de la revisión del informe 01, Consorcio Canal Mora establece que en la experiencia 4 del anexo 5 hay un error en cuanto a la liquidación establecida en el contrato de ejecución de obra número 04-2023 relativa al consorcio vial Tavis y Ángel. ¿A qué se debe, señora miembro del tribunal, que consideran al miembro del comité una irregularidad o una inexactitud y una incongruencia en que en la liquidación que presentan en el procedimiento de selección, ellos consideran diferentes cuatro presupuestos: saldo de obra a favor del contratista, adicional número 1, devolución del fondo de garantía, costo total de la obra, hace un total de 2.041.726.32. El comité hace la sumatoria y considera 2.041.726.95. Esa diferencia entre 0.32 céntimos al 0.95 lo considera como una incongruencia y una inexactitud, haciendo alusión a la resolución 1269.22. Y en sus conclusiones, ellos, después de dirimir, establecen que efectivamente el contratista tiene una experiencia de 2.700.000 soles, pero sin embargo, en el formato 11 consideraron 3.800.000, y esa diferencia entre 2.700.000 a los 3.800.000, la liquidación del contrato de la experiencia número 4 y de la abstracción de la experiencia número 3, consideran que no calificó el postor para el otorgamiento de la buena prueba. Gracias. Muy bien, entiendo que eso es todo, ¿no? Bien, habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se me otorga el tiempo de 3 minutos. Señora Sí, Aguilar. yo estoy claro mi derecho para precisar simplemente respecto a lo señalado por el representante de la entidad, ¿no? Al decir que mi representada acreditó un importe de 2 millones, que en demasía es superior a lo requerido en las bases, pero al diferir con el monto señalado en el anexo 11, esta información deviene incongruente, por lo cual el comité de selección, y en concordancia con lo que ha dicho el representante de la entidad, dice que al existir diferencias entre esta información no puede ser considerada válida, ¿no? Ahora bien, en las bases integradas se ha señalado que el medio de acreditación para la experiencia del postor en la especialidad deviene en diversa documentación, tanto como contratos, actos de recepción, resoluciones de liquidación, y en el caso de participación en consorcio se deberá acompañar de la promesa de consorcio y el contrato de consorcio, ¿no? Por lo cual consideramos que mi representada ha cumplido con acreditar tal cual lo ha requerido las bases integradas. Y como se ha señalado anteriormente, el anexo 11 no constituye un medio de acreditación de la experiencia prevista en las bases integradas, sino que su finalidad es dotar y facilitar al comité de selección de los principales datos de cada contratación presentada por el postor, lo cual esta función o estos datos deben ser corroborados necesariamente con la documentación que las bases han considerado como idóneas para dicho fin, como ya lo antes dije, que son los contratos, actas de recepción, resoluciones de liquidación, entre otros, ¿no? Por lo que nos oponemos rotundamente a la posición de la entidad, debido a que mi representada ha acreditado en demasía lo solicitado en las bases. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, consulta a la entidad si va a ejercer su derecho a réplica o hacer alguna precisión. De ser así, también tiene 3 minutos para ello. Sí, señor miembro del tribunal. Mire, yo básicamente quiero dejar claro que del informe 001, donde el comité ha hecho una evaluación, porque yo vengo a realizar la posición del comité,
Ellos establecen que la resolución de gerencia municipal 169, la cual es la liquidación de la experiencia número 4. Ahí hay un costo total de la obra donde difieren en los céntimos. Para ellos, para la entidad, es una exactitud, una incongruencia, es la diferencia y tiene como base, lo tiene la resolución 1269-2022, TSE, S4, de fecha 9 de mayo del 2022, ¿no? Donde hablan de incongruencia e inexactitud. Ahí básicamente han basado la posición para descalificar al postor. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, habiendo culminado esta segunda etapa de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Señor presidente, buen día. Tampoco tengo consulta, gracias. Muchas gracias. Señor Rengifo, una inquietud quería trasladarle a usted. En el recurso de apelación, y de acuerdo a los antecedentes que tenemos en este caso, se advierte que el comité de selección observa básicamente dos experiencias, ¿no? La experiencia número 3 y la experiencia número 4. Por lo tanto, las demás experiencias no han sido materia de observación. En la tesis del impugnante, aun cuando fuese cierto el cuestionamiento que ustedes como entidad tienen en las dos experiencias, con lo restante, es decir, con los no observados, bastaría para cumplir con el requisito de calificación. ¿Cuál es su opinión sobre ese extremo? ¿Por qué descalificar toda la oferta o todos los requisitos de calificación si solamente ha sido materia de observación, dos en específico? Claro, básicamente yo conversé con los miembros del comité, no ha habido, como dije en un instante, no ha habido el tiempo suficiente y ahora el trámite de recurso de apelación es sumarísimo, ¿no? Son dos días, yo tomé conocimiento el sábado, domingo he tenido que reunirme y ver, ¿no?, con toda la información, y conversé con cada uno de los miembros. Le digo, el postor ofertó 3.800.000 en cuanto a su oferta de especialidad, y ellos tienen 2.700.000, o sea, sobrepasan los 625. Sin embargo, en su informe 001, ellos hablan que, si bien es cierto, ellos reconocen, el comité reconoce en su informe y en el acta que llegó a 2.718.402.79, que es superior a los 625 que pide las bases, ¿no? Sin embargo, indican lo que ellos han consignado 303.812.674.99, y que para los miembros del comité, el hecho que la experiencia número 4 no haya una congruencia en la liquidación, en la resolución de la liquidación de la obra, de la experiencia 4, con la que el comité ha hecho la sumatoria, constituye una incongruencia y una inexactitud, y ellos toman la resolución 1269-2022 TCE 64 para justificar, para argumentar y motivar esa descalificación. Ok, muchas gracias por la respuesta. Y solo una precisión, aprovechando la audiencia pública, y va dirigida hacia los integrantes de la entidad, ¿no? Cuando la entidad se presenta a esta audiencia, la entidad debería hacer una evaluación sobre la posición de la entidad. Recuérdense que la decisión del comité de selección es justamente la que se cuestiona, y por lo tanto, digamos, no resulta adecuado que la entidad simplemente traslade un informe del comité de selección, cuando en realidad, para efectos de podernos apoyar, ayudar y también conocer los extremos del recurso,
siempre es importante que la propia entidad, independientemente del comité de selección, haga su propia valoración y por lo tanto no presente una posición en concreto. Sin perjuicio de ello, este tribunal va a proceder a evaluar el caso y resolver conforme corresponde. Con ello damos por término la presente audiencia y se les agradece a todos por su participación. Muy buenos días.